Muy buenas noches, mi nombre es Elma Yadira Castaneda Valdés y presentaré en esta ocasión mi parcial 2 de evolución de los seres vivos a través de la resolución de una guía de preguntas. La primera pregunta dice: enumerar y explicar las teorías que pretenden explicar la evolución de los seres vivos. Pues sabemos que a lo largo de la historia se pueden enlistar muchas teorías, incluso previas al evolucionismo, y para dar inicio a ellas tendríamos que hablar del fijismo. La teoría del fijismo, para tal teoría, se tenía la creencia de que las especies habían permanecido sin cambio alguno. De hecho, de ahí es de donde viene la palabra fijismo. Esta teoría no creía, por tanto, en las variaciones y consideraba que no podía existir la evolución como tal en las especies. La misma teoría fue planteada por Carlos Linneo a mediados del siglo XIX, pero a raíz del descubrimiento de los fósiles se llevó a nuevas teorías evolutivas y por lo tanto la teoría del fijismo de Linneo quedó obsoleta. Posteriormente aparece Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, con su teoría del transformismo o el lamarckismo. Esta teoría obviamente descartó rotundamente el fijismo y planteó por primera vez una completa hipótesis de la evolución. Fue planteada en el año de 1809, apoyada por el estudio y el documento llamado Filosofía Zoológica. Según Lamarck, hay diversos mecanismos que permitieron explicar su teoría. Él sostenía que los organismos luchan para mejorarse y para estar más avanzados. Esto lo trataba de explicar a través de la teoría del uso y el desuso. Creía que las estructuras, tanto anatómicas como fisiológicas, dentro de los organismos, al ser más utilizadas, pues se desarrollaban y al tener un menor uso, pues había una degradación de las mismas. Ejemplos de ello podrían ser, pues, en el caso de los músculos. Una persona que ha sufrido una lesión o que tiene un yeso por un periodo prolongado, pues eventualmente sufrirá una atrofia de sus músculos. Por el contrario, cuando una persona se ejercita y hay un mayor uso a nivel muscular, pues entonces se empieza a notar una hipertrofia, cuestiones que podrían sostener las ideas de Lamarck. Él creía, sin embargo, y aquí es donde entra un poquito de contradicción, que esos caracteres adquiridos podían también heredarse. Es decir, que las modificaciones que se desarrollaban también se heredaban. ¿Cómo fue que Lamarck sustentó todo esto? A través de 3 ejemplos. El ejemplo de las jirafas, que comenzaron a aumentar la longitud de su cuello debido a que necesitaban alcanzar los alimentos necesarios para su subsistencia, que se encontraban en árboles de gran tamaño. También tenemos el caso de los venados, cuando se producían las luchas entre los machos, cuyo objetivo era pues ser el ganador y poder copular con las hembras. Entonces se creyó que los cuernos de los mismos aumentaban su tamaño para poder enfrentarse de buena manera a esas luchas. Y tenemos también en el caso de algunas aves las membranas en sus patas que le facilitaban la movilidad dentro de terrenos con agua. ¿Cómo se refutó esta teoría de Lamarck? Pues años después viene August Weismann, que dijo que si la teoría de Lamarck fuese correcta, entonces los ratones nacerían sin cola. Y ese fue el experimento precisamente que él hizo. Él tenía una serie de ratones donde él les cortaba la cola, los ratones se reproducían, sin embargo los ratones seguían naciendo con cola. Por lo cual determinó que la teoría de Lamarck no era del todo cierto y que los cambios en el cuerpo no afectan a las células reproductivas, es decir, los rasgos adquiridos a lo largo de la vida no pueden ser heredables. Posteriormente viene Darwin, que es el creador de la teoría moderna de la evolución,
y en 1859 publica el libro El origen de las especies por selección natural, que se basaba en la variación. La variación, según Darwin, es que todos los miembros de una especie son diferentes entre sí, ya sea en morfología, en fisiología o en el comportamiento mismo. También él habló de una sobreproducción, es decir, que en una población nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir, por lo cual solamente los que sean más adaptados o más aptos al medio pues podrán llegar a sobrevivir y aún más llegar a reproducirse. Hay una lucha por la existencia, es decir, una competencia por los recursos, sean estos alimentos o sea también territorio, y al final dijo que habría una selección natural, que es que hay una característica particular que da mayores probabilidades de sobrevivir a ciertos individuos. Esto mediante la adaptación. Luego tenemos la pregunta número 2 que dice ¿cuáles son los mecanismos que favorecen la selección natural? Antes de hablar de mecanismos que favorecen la selección natural, es importante que recordemos cómo se define o con qué se relaciona la selección natural. Y tenemos que los individuos con características heredables son individuos, que tienen características heredables que les aumentan la posibilidad de sobrevivir y también de reproducirse, es decir, dejar descendencia. Y estos serán seleccionados por la naturaleza de acuerdo a ciertas características que estos posean o no posean. ¿Cuáles tipos de selección natural existen? Está la selección natural sexual, que es aquella que depende netamente de caracteres físicos o fisiológicos. Tenemos también la selección natural direccional, que es aquella en la cual una característica se acumula y esta es la que mantiene la descendencia. Y tenemos también una selección disruptiva donde hay un evento catastrófico que reduce las poblaciones y este es el que se transforma en el fenómeno que ocasiona ese tipo de selección natural. Dentro de esos mecanismos pues tenemos una lucha por la sobrevivencia en la que hay evidentemente una lucha entre los individuos por sobrevivir y en esta gana el más adaptado. Sabemos pues que en diferentes especies es evidente un fenómeno y es que hay más individuos que nacen que los que realmente podrían subsistir de acuerdo a las condiciones del entorno. En ese caso, por ejemplo, que en el que se muestra en la imagen es una población de gatos donde el alimento empieza a escasear. No hay alimento para todos, por lo tanto se dará una lucha entre todos ellos para obtener el alimento y poder sobrevivir. Tenemos también que hay variaciones heredables, es decir, que hay distintas variantes entre individuos de una misma especie que pueden ser heredadas a la descendencia y pueden ser ventajas adaptativas. Tenemos el caso de los conejos, cuyo depredador es el águila y que tienen un color café. Este color café les confiere cierta protección, pues pueden mimetizarse con el suelo y esto los hará de alguna manera invisibles a los depredadores. Tenemos también la reproducción diferencial en donde hay individuos que tienen mayores ventajas adaptativas y estos serán quienes tendrán mayores probabilidades de reproducirse. En el caso de los leones, estos luchan entre ellos y el león que resulte ganador pues es el que va a poder aparearse con la hembra. Y tenemos también la característica de que las especies cambian y es que una especie cambia respondiendo a los cambios que ocurren en el ambiente. El caso de los osos polares, cuya variación en el ambiente en cuanto a la temperatura los ha hecho cambiar y poder responder a ese cambio de un clima gélido y poder vivir en él. Número 3. ¿Por qué es importante que en una población existan individuos con diferentes genes? Y para dar respuesta a esto tenemos que la variabilidad genética es la materia prima de la evolución. Si no existiese la variabilidad genética, una población no podría evolucionar en respuesta a cambios en las variables ambientales o en las variables del entorno. Por lo tanto, si no pudiese evolucionar, se enfrentaría a un mayor riesgo de ser extinto. Por ejemplo, si una población se enfrenta a una enfermedad nueva, tal y es el caso que hemos observado con las neumonías por COVID-19, la selección natural
actuará sobre los genes de resistencia a la enfermedad solo si estos existieran en la población, que no ha sido el caso precisamente. Si los genes no existen, que es lo que ha ocurrido con esta enfermedad, la población no evolucionará y es posible que la enfermedad acabe con ello. Afortunadamente tenemos esta variabilidad genética que garantiza que algunos individuos puedan sobrevivir. Tenemos la pregunta número 4 que dice ¿cuál es la importancia de las mutaciones? Tenemos que la importancia principal radica en que la mutación o las mutaciones aumentan la variabilidad genética de la especie. Las mutaciones tienen efecto tanto en poblaciones como en especies, cabe mencionar eso, pudiendo ser de 3 tipos. Pueden ser dañinas, en el caso si la mutación es letal, entonces la esperanza de vida se disminuye y la mutación desaparece también con la persona o con el individuo. Tenemos también que hay mutaciones que son dañinas pero son recesivas y se pueden expresar o no expresar, pueden estar de forma latente pero no expresarse. También tenemos mutaciones neutras cuyo efecto no se nota o no producen algún efecto significativo y tenemos las mutaciones benéficas. Dependiendo de qué tipo sean, pues entonces incrementan, disminuyen o no cambian la viabilidad o la fertilidad de los organismos que son portadores de la misma. Las mutaciones, por lo tanto, contribuyen a la adaptación de las especies al medio ambiente y a la evolución de las mismas. Si no existieran las mutaciones, no habría la gran cantidad de especies vivas que habitan el planeta. Siguiente pregunta. ¿En qué consisten las estrategias K y R de supervivencia y qué tienen que ver con la selección natural? Pues para enfocar esta pregunta se ha hecho a manera de un cuadro comparativo donde vamos a ver las características principales de las estrategias K y de las estrategias R y poder comprenderlas de mejor manera. En cuanto a las estrategias K, estos suelen ser los individuos, los animales o las plantas que son más grandes y son más longevos, es decir, tienen mayores esperanzas de vida. En el caso de las estrategias R, estas especies pueden ser microscópicas o de tamaño muy pequeño. En estas entran las bacterias, los protozoos, las plantas fugaces y los animales pequeños. Tenemos que en el caso de las estrategias K, la población de las mismas se mantiene con altibajos, pero cerca de la densidad máxima en unas condiciones concretas. En el caso de las estrategias R, tenemos que la población se mantiene en un crecimiento exponencial hasta cierto punto porque cuando observamos la curva nos damos cuenta que llega un momento en que pueden desaparecer bruscamente cuando las condiciones del medio se vuelven hostiles para las mismas, es decir, cuando las condiciones cambian. Tenemos también que los organismos con estrategias de la K tienen por su tamaño gran capacidad de competencia, tienen gran longevidad como ya se había mencionado y tienen un reducido número de descendientes. Esto garantiza también que hay un mayor cuidado de los mismos. En cuanto al hábitat, las especies de las estrategias R son típicos de lugares efímeros, charcas, montones de tierra, etc. En el caso de estrategia K, están en medios que permanecen estables como selva, bosques, regiones esteparias y nada más para agregar, los organismos de las estrategias R se caracterizan por ser oportunistas o por ser pioneros, ocupan áreas nuevas con facilidad y se extienden por ellas con rapidez. La última pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre adaptación y evolución? Para responder un poco de manera resumida esta pregunta, podemos decir que ambos términos han sido muy relacionados en la biología. Sin embargo, hay algunas diferencias entre ellos. Y la principal radica en que la evolución es un cambio en las características externas y genéticas de una población a través de las generaciones, mientras que por el contrario, una adaptación es un proceso fisiológico que implica un cambio en un rasgo morfológico o en un comportamiento de un organismo de manera que incrementa sus expectativas de vida.